Este episodio menciona pensamientos suicidas y puede resultar sensible para algunas personas. Si estás atravesando un momento difícil, has pensado en hacerte daño o sientes que no puedes más, no estás solo. Hay ayuda disponible. En la descripción del episodio encontrarás algunos recursos y contactos de apoyo emocional en distintos países de habla hispana. Hoy, en Punto Medio... ¿Qué? ¿Qué es eso? Lo más difícil para nosotros es comprender que somos creadores de realidad. ¿Qué partes me corresponden a mí propias? Porque yo las escogí y qué partes vienen por culpa de mis antepasados. Poner el foco en lo malo es poner el foco en crear una realidad negativa. Y esa es la razón por la que repetimos patrones y estamos desde un lugar muy biológico de supervivencia creando una realidad. Si yo rechazo lo que me hizo daño, me sigue haciendo daño. ¡Wow! Nuestro inconsciente, nuestro cerebro biológico de supervivencia tiene dos características maravillosas que nos van a permitir reprogramarlo. ¿Y cómo se hace? Bienvenidos a Punto Medio. Hoy tenemos un capítulo súper interesante con nuestra especialista Mariel González, quien es consultora en decodificación biológica. Una disciplina que explora el vínculo entre nuestras emociones y los síntomas físicos que manifestamos. Ella misma logró reprogramar su vida de carencia a abundancia, sanó su herida de injusticia y para entender exactamente de qué estoy hablando, mejor vamos directo a la plática con Mariel González. Mariel, bienvenida a Punto Medio. Estoy súper emocionada de platicar contigo de este tema tan complejo. Gracias Carmen, buen día, buenas tardes, buenas noches para el momento que nos escuchen. Gracias a vos, a tu producción y a todos los que te siguen, un placer acompañarlos. Oye, quiero entrar de lleno porque cuando estábamos pensando qué temas íbamos a hablar siguientes y llegamos a la decodificación biológica, mi primera reacción fue, ¿qué? ¿Qué es eso? Así que quiero que para muchos que están escuchando ahorita decodificación biológica y también estén como yo, nos expliques un poco qué es. Bien, la decodificación biológica es decodificar la información inconsciente que genera un síntoma. Ok, o sea, como enfermedades, dolores. Ahí voy, entendiendo un síntoma como todo aquello que haga que mi vida no sea plena, no únicamente enfermedades, sino en lo que es la vida en la creación de la realidad. Okay. Es decir, mis conflictos de dinero, mis miedos, mis vínculos, mi pareja, mi trabajo, mi situación familiar, todo aquello que haga que yo hoy no esté viviendo la vida que pretendo vivir, que me gustaría vivir, lo puedo tomar como un síntoma. Entonces, la decodificación lo que hace es decodificar el para qué estoy teniendo esto en mi realidad. Como darle sentido a, digamos, nuestros traumas, nuestras carencias o lo que no nos sale bien. Exacto, es como encontrar la información que le da lógica, por eso se llama biología, biológica. Oh, ok. Es la lógica de la biología de la materia. Y estas codificaciones se crean desde que estamos en el vientre de nuestra mamá, se van creando a lo largo de nuestros años, las seguimos creando a pesar de que vamos creciendo. ¿Cómo funcionan estas codificaciones? Bien, lo más importante de aprender y entender para comprender, lo más difícil para nosotros es comprender que somos creadores de realidad. Es la parte más difícil para el ser humano, porque cuando te pasan cosas malas, no imaginas que vos te podés estar creando esa realidad, ¿sí? Y lo llevo a un extremo cuando, por ejemplo, alguien me habla de la muerte de un ser querido o la muerte de un niño pequeño, ¿sí? ¿Cómo yo voy a poder crear en mi realidad cosa igual? Entonces, quiero explicar qué quiere decir crear la realidad y desde qué lugar nosotros la creamos, porque la creamos desde un lugar muy biológico y de supervivencia todavía porque no estamos conscientes. Okay. ¿Sí? Ahora, ¿por qué? Porque nosotros funcionamos, ustedes imagínense que nuestro cuerpo físico está creado, vieron que tenemos esta leyenda o este mito que descendemos del mono. Sí. ¿Sí? No es que descendemos del mono, sino que compartimos su genética. Nuestro cuerpo físico está creado con genética animal, ¿sí? Entonces, de ahí viene esa frase, descendemos del mono.
compartimos la misma genética y eso quiere decir que en nuestro cuerpo físico habita toda la información de lo que es la vida en la naturaleza salvaje. Ok. Por consecuencia, si en la naturaleza salvaje se vive a través del instinto de supervivencia, nosotros también, ¿sí? Cuando un espíritu, un ser que somos nosotros, habitamos un cuerpo para una experiencia, la información que tiene este cuerpo físico con la información que tiene el ser que lo habita se van a unir para crear una información conjunta para poder manifestar esa experiencia en la materia. Ajá. Ahora, ¿qué pasa? Este cuerpo físico tiene leyes y Sí. tiene información para mantenerse vivo. Y esas leyes, miren que a mí me encanta dar este ejemplo para que lo entendamos. Imagínate que tenés una planta, un árbol, cualquier plantita que nace en un determinado ambiente, en la sombra y en la humedad. Y después de que nació de ahí al tiempo, la sacás y de un día para otro la pones en un ambiente opuesto, en el sol y sin agua. Es muy probable que la planta muera, ¿sí? No se puede adaptar rápidamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando la semilla de esa planta está en la tierra, lo que está haciendo en su gestación, en su germinación, es tomar toda la información del ambiente que le está haciendo propicio para nacer y crecer. Ujú. Cuando logre nacer y crecer, activa esa información y dice, ok, ¿cómo se llama esta información que yo tengo donde estoy vivo? Sombra y humedad. Fantástico, necesito sombra y humedad para vivir. Así como si traemos un oso polar al Caribe, claramente no va a vivir porque tiene una determinada codificación y programación en su ADN del ambiente que le fue propicio para crecer y nacer. Nosotros somos iguales. Y esto acaba 100% para vos que estás ahí a punto de traer un bellecer al mundo. Sí. ¿Sí? Si el bebé está en la panza, ¿sí? Va a actuar como semilla. Y mamá actúa como tierra. ¿Por qué? Porque tiene un ambiente de vida. Ajá. ¿Sí? Ahora, el bebé no tiene independencia emocional todavía, no sabe lo que son las emociones. Entonces, ¿qué hace? Vive a través de mamá al 100%. Ujú, ujú. Ahora, imagínense que si mamá durante la gestación tuvo un duelo, falleció alguien, se separó, o papá la maltrata, o la abandonó. Vamos a hablar de cosas negativas porque las positivas obviamente van a sumar, ¿no? Sí, Eso sí. está claro. Pero para que entendamos cómo funcionamos en crear realidad, que no se entiende muy bien esto. ¿Qué pasa? El cuerpo físico, la materia que está creando ese ser para poder hacer su experiencia, las células y la materia están en conexión directa con ese bebé. Yo lo cuento así simple para que se entienda. Entonces, ¿qué pasa? Es como si las células le dijeran al bebé, ¿cómo estás? Y el bebé dice, bien, creciendo, estamos creciendo. Ajá. Entonces las células dicen, fantástico, contame cómo es ese ambiente que lo registro. Y el bebé puede decir duelo, el bebé puede decir tristeza, el bebé puede decir carencia, el bebé puede decir abandono. Porque es la única realidad que ha conocido. Porque es la realidad que mamá está viviendo durante esa gestación. Ajá. ¿Sí? Entonces las células que no tienen ni idea de lo que es el abandono, la tristeza, el duelo, la carencia, le dicen agendado, tristeza, abandono, carencia, igual vida. No. Y Y nazco. una preguntita. Antes de llegar al momento de gestación, para combinarla con todas Sí. las creencias de mamá, nosotros escogemos un poco lo que decías, ¿no? Escogemos este cuerpo físico, o sea, yo creo... Escogemos en a las mamá y a vidas papá pasadas. primero. Ajá, yo creo eso. Yo creo que escogemos a nuestra mamá, a nuestro papá, por lo que venimos a trabajar, creo, en las vidas pasadas. Pero Sí. entonces, desde el momento en el que estamos, digamos, escogiendo, en el proceso de tú vas a ser mi mamá con este papá, desde ahí estamos empezando a procesar cuáles son como los acuerdos que venimos a trabajar y luego se Exacto. intensifican con la mamá que tal vez fue abandonada o todas estas cosas negativas, Sí. pero sabiendo que íbamos a pasar una realidad, digamos, un poco Sí, crítica. nosotros sabemos que mamá va a vivir todo eso, nosotros sabemos que mamá con la vida que tiene es útil para mi camino evolutivo. Por eso elijo a esta mamá y por eso elijo a este papá. Ok, eso es en el plano espiritual, ¿sí? Eso es en el plano espiritual, pero un espíritu que todavía no experimentó la materia no tiene conciencia de que cuando llegue a la materia, ¿qué va a provocar todo eso? Claro, claro.
¿sí? Entonces yo elijo a esta mamá y elijo a este papá desde un plano muy elevado donde yo sé que toda esta información es útil para mi camino evolutivo. Y voy a decir, bueno, a ver, yo quiero experimentar o necesito experimentar, porque en otra vida o en otra experiencia me quedé sin saber o sin experimentar una parte del abandono. Entonces voy a ir a experimentar abandono. Entonces voy a decir, bueno, si yo elijo esta mamá y este papá, voy a heredar una información que dice que la bisabuela tuvo que abandonar a su hijo en un convento porque era la guerra y no tenía para darle de comer, pero entonces, y a esto era donde quería llegar, a las leyes biológicas, el abandono dio como resultado vida. Entonces ese niño que fue abandonado tiene una información de exclusión, de abandono, de tristeza que le dio como resultado vida. ¿Y cuáles son las leyes biológicas? Si yo entiendo que si esto me dio como resultado vida, me va a ser recomendable repetirlo. Entonces hay dos leyes de las que nosotros no vamos a evitar nunca, que es que todo lo que haya dado como resultado vida es recomendable repetir. Y todo lo que haya dado como resultado muerte es recomendable evitar. Y esa es la razón por la que repetimos patrones y estamos desde un lugar muy biológico de supervivencia creando una realidad. Porque yo puedo querer que no me abandonen, pero voy a ir a buscar parejas que me abandonen. Voy a ir a buscar amigos que se muden a otros países y sientan el abandono. Porque en mi ambiente de vida dice que yo estoy vivo gracias al abandono. Claro. Y la biología no sabe lo que es el abandono. Claro. La biología registra vive, no vive. Y necesita perpetuar esa vida, necesita que el ciclo de la vida no se corte, porque ¿qué es la supervivencia? La continuidad de la vida porque permite la evolución. ¿Se entiende? Sí. Entonces, si todo lo que da como resultado vida es recomendable repetir y todo lo que da como resultado muerte es recomendable evitar, toda la información que a mí me habita inconsciente es lo que hace que yo cree mi realidad. Pero ya que logro entender el para qué, ahí sí logro romper con ese patrón, por ejemplo, de abandono, ¿no? Lo puedo reprogramar. Cuando yo comprendo que es un programa, nosotros funcionamos literalmente como una computadora. Sí. Y esa es la maravillosidad que tiene el diseño de perfección que tiene el diseño humano. Ustedes piensen que nosotros en lo que es nuestro universo somos el diseño de más perfección que se desarrolló en la historia de nuestro universo, de todas las razas. Sí. ¿Sí? Tenemos un diseño de perfección muy hermoso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nuestro inconsciente, nuestro cerebro biológico de supervivencia, tiene dos características maravillosas que nos van a permitir reprogramarlo, que es que no distingue lo real de lo simbólico y que es atemporal. Imagínense en la computadora. Yo quiero grabar mañana el archivo de este encuentro y cuando lo voy a grabar de nombre le pongo vaso de agua. Y la computadora no me dice error. Me dice que este encuentro se llama vaso de agua. Ajá. Y lo guarda. Entonces yo 20 años después quiero ir a mirar este encuentro y hago clic en vaso de agua y ¿en qué tiempo me va a aparecer este encuentro? En mi presente. Ajá. Bien, quiere decir que todo lo que le pasó a mis ancestros, que hicieron que yo hoy esté vivo, es mi computadora con todo un presente de información que cualquier cosa que yo necesite para estar vivo, voy a estar haciendo clic en la computadora y lo voy a activar. Pero entonces, ¿qué partes me corresponden a mí propias? Porque yo las escogí y qué partes vienen por culpa de mis antepasados. Sí. No, no es por culpa, es por supervivencia. Ok. Porque todo lo malo que haya pasado en el pasado, sea abandono, carencia, pobreza, guerra, hacen que vos estés viva hoy acá. Ajá. Todo lo que ellos vivieron, por más malo que haya sido, vos estás viva hoy acá. Y si vos estás viva hoy acá, si no honramos y no agradecemos eso, por más malo que haya sido, hablo de abusos, hablo de violencia, hablo de separación, hablo de lo peor que ustedes se pueden imaginar, pero en definitiva yo estoy acá vivo. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que nosotros tendemos a hacer? A rechazar. Nosotros tendemos a rechazar. Y el problema del rechazo es que yo hago fuerza para que eso no llegue a mí y no lo quiero ver, lo empujo, ¿sí? Ahora, el problema de rechazar algo es esta frase que el que resiste, persiste. Sí. Yo estoy persistiendo siempre en tener que rechazar algo que no quiero. Ahora, imagínate que yo te digo,
me podrías dar, no sé, yo tengo acá el mouse de la computadora y te digo, ¿podés darme el mouse de la computadora? Y vos me vas a decir, no, Mariel, lo tenés vos. Ok, ¿cómo vas a hacer para soltar el mouse si no lo tomás? ¿Y cómo se hace? Tengo que tomar toda la información que incluso rechazo, abrazarla, mirarla con amor para poder soltarla. Si yo rechazo lo que me hizo daño, me sigue haciendo daño. Si yo tomo lo que me hizo daño y elijo no repetirlo más para reprogramarlo, lo puedo soltar. ¿Y cómo podemos llegar a justamente a no rechazar, a honrar, a agradecer? Yo, por ejemplo, en las mañanas me levanto y me gusta a veces repetir ciertos mantras y últimamente una de las cosas como que trato de cortar es precisamente como... antes lo hacía simplemente así como no quiero la historia de mi mamá ni la historia de mi papá, independientemente si hayan sido buenas o malas, simplemente porque yo digo, quiero crear mi propia historia, ¿no? No me corresponden. Y la he llevado un poco más a lo profundo de tampoco me corresponden las de generaciones pasadas. Eso es un poco rechazar, o sea, y lo puedo hacer desde el agradecimiento, así de gracias porque por eso estoy aquí en Pero es esta que no es realidad. verdad que no te corresponden. Pero ¿y Te cómo? corresponden porque vos estás viva gracias a eso. Vos estás viva gracias a esa historia. Cuando vos rechazás a mamá, cuando vos rechazás a papá, cuando vos rechazás las historias, una cosa es decir, elijo no repetirlas cuando estoy consciente, elijo no repetir tu historia porque voy a hacer la mía propia, pero no puedo rechazar lo tuyo porque lo que vos viviste hace que yo esté viva acá. Entonces también el lenguaje es importante en esta recodificación. 101%. Ok. 101% el lenguaje lo es todo. Como nos expresamos, nuestro cerebro reacciona y crea realidad. Cuando yo digo, voy a buscar trabajo, tu cerebro dice que busques. No es lo mismo que decir voy a conseguir trabajo. Wow, qué potente, ese cambio tan mínimo. Y además mi cerebro está pensando en, no tienes trabajo, hay una carencia, y en vez de Y decir, el trabajo quiere decir traba abajo. wow, Y traba abajo es esclavitud. ¿Quiénes estaban trabados abajo? Los esclavos. sí. Entonces, cuando la gente pide trabajo, pide esclavitud y sometimiento. Ahora, nadie pide ganancias. Pues las pedimos, pero tal vez no sabemos pedirlas, ¿no? Porque todos No, porque queremos piden más. trabajo. Y el trabajo es traba abajo. Y el cerebro lo registra. Y la gente que pide dinero, por ejemplo, que dice, quiero dinero, o voy a manifestar dinero. No funciona. Hay que tener mucha capacidad de crear realidad para que solo con dinero funciona. La creación de la realidad no funciona así. La creación de la realidad es entender que yo puedo querer dinero y puedo estar tratando de reprogramar mi información. Pero si yo te digo, Carmen, lo que da como resultado muerte hay que evitarlo. Y tenés un bisabuelo que no lo conociste, que no sabes quién es. Y dice, la historia de ese bisabuelo que era millonario, que le entraron a robar y lo mataron. Y ese bisabuelo en ese momento tenía hijos, que era tu abuelo o tu abuela. Y era pequeño. Y preguntó por qué murió mi papá. Y le dijeron porque le robaron. ¿Y por qué le robaron a papá? Porque tenía mucho dinero. Ese niño automáticamente puso mucho dinero igual muerte. Y vos acá estás pidiendo dinero y tu cerebro te dice, lo que da como resultado muerte hay que evitarlo, no lo vas a tener. Y por ejemplo, Y esa es la historia de Latinoamérica, ¿eh? sí, sí. Sí, porque a veces también lo pensamos como el dinero, no sé, cada quien tiene su historia con el dinero, ¿no? El dinero lo tiene, no sé, la gente mala o el dinero, lo que vayamos creando. Cuando vamos a una sesión, por ejemplo, si yo voy a una sesión contigo, ¿cómo funciona esta sesión? O sea, ¿cómo es el... Porque por lo que veo también, muchas veces las personas buscamos las cosas de una manera sencilla. Voy a manifestar y pensar en dinero y poner un vision board y ya. Y no, todo requiere esfuerzo. No solamente tienes que trabajar en lo exterior, sino tienes que trabajar en ti y entenderte y entender estos para qué es, ¿no? Exacto. A ver, no es que requiere esfuerzo, requiere conciencia. Cuando uno puede estar consciente que está programado para estar creando una realidad que no quiere, mira, a mí hay algo que me encanta explicar, que es, hay dos veredas
o dos lugares para estar parados en la vida: víctima o responsabilidad. Y responsabilidad quiere decir responder con habilidad. Ajá. Entonces, cuando yo tengo un síntoma, un conflicto, una enfermedad, un cáncer, lo que vos quieras, un no puedo tener dinero, soy víctima, porque me está pasando algo que no quiero. Ahora, hay un instante en el que yo puedo ir al otro lado y decir, ¿cómo voy a responder con habilidad a esto? ¿Para qué yo necesito tener esta enfermedad? ¿Para qué, si el diseño de mi cuerpo es que no haya ningún tumor, ahora hay un tumor? ¿Qué quiere decir tu humor? Wow, juegas mucho con el lenguaje, ya vi que sí es muy Es importante. que, Sí, claro, sí, es que ahí está escondido todo. sí. Entonces, yo tengo que preguntarme el para qué. Mi cuerpo ahora tuvo que crear esto si en su estado natural no lo tiene. Y esto puede llevarme a la muerte que está instalado en el inconsciente colectivo, que un cáncer te puede matar. Yo acabo de hacer ayer un vivo de Instagram con un cáncer grado 4 enviado a cuidados paliativos para morirse, porque ni siquiera se podía hacer una cirugía. Ya de los 4 tumores, uno desapareció, se redujeron y prácticamente hoy no se necesita cirugía. Wow. Sí creo que todo se puede combinar, ¿no? Desde la Todo. conciencia, puedes reprogramar también, por ejemplo, la medicina actual, cómo funciona hoy en día cuando también te dan muchas medicinas que tapan síntomas, entonces no puedes tal vez decir, a ver, ¿por qué me estarán doliendo los oídos? ¿Qué es lo que no estoy queriendo escuchar? O cosas así, Exacto. ¿no? ¿Cómo lo combinas? Mira, para mí es como la decodificación. Entendamos que la decodificación la descubre un médico, un oncólogo alemán, o sea, no por una experiencia propia, que es la muerte, nada más y nada menos que la muerte de un hijo, ¿no? Él dice, después de la muerte de mi hijo, mi mujer hizo un cáncer de útero, yo hice un cáncer de próstata. Esto tiene que tener una conexión, ¿no? Los dos con cáncer en aparatos reproductores después de la muerte de un hijo. Sí. Y comienza a investigar. Sí. Entonces, para mí la decodificación es la pata que le falta a la medicina. Lo que pasa es que, como yo digo, los médicos hay que honrarlos, agradecerles, pero esta información no se la dan. Y eso tiene una connotación mucho más profunda en la que no nos vamos a meter, que tiene que ver con dinero, que tiene que ver con la farmacéutica, que tiene que ver con todo eso. ¿Sí? Pero el médico puede hacer cosas que son milagrosas. Te puede poner un stent en el corazón, te puede arreglar un vaso si se te reventó, te puede arreglar un hueso si te quebró. Es maravilloso. Ahora, ¿cómo hago para que eso no me vuelva a suceder? Tengo que estar consciente de para qué yo creé esto en mi realidad. Porque mi enfermedad, mi accidente, la situación que yo esté viviendo tiene un para qué. Y el para qué es retornar al equilibrio. Entonces, si yo puedo tener conciencia y responder con habilidad, preguntarme, ¿para qué me está sucediendo esto en mi vida? Puedo ir a buscar el programa que tengo inconsciente que está haciendo que yo cree esa realidad. Si yo encuentro el programa, soy como la computadora, lo puedo reprogramar. Y puedo decirle a mis ancestros, gracias, honro sus destinos, miro con dignidad todo lo que vivieron, pero hoy elijo seguir viva haciéndolo distinto. Porque, ¿qué necesitamos nosotros? Enseñarle a nuestra biología que lo vamos a hacer distinto a lo que aprendió, pero vamos a seguir vivos. Y, por ejemplo, en casos tan graves como esto, ¿no? La pérdida de un hijo, una enfermedad grave, ¿crees que todas estas son como señales que estamos mandando al clan que escogimos, a nuestra mamá, a nuestro papá, como para crear justo un despertar como en vez de seguir repitiendo, empezar a reparar? Totalmente, tomamos este clan porque sabemos que este clan va a ser útil en nuestro camino evolutivo y hay una compensación, hay un ida y vuelta en ustedes que necesitan aprender el desapego, porque alguien acá sufrió un gran abandono o una gran pérdida o no entendió lo que era la muerte. Ok, ustedes necesitan aprender el desapego. Bueno, yo voy a ir a ocupar ese lugar, voy a ser abandonado, voy a comprender lo que es el abandono, voy a honrar al abandono y voy a decirle a toda nuestra biología y supervivencia que sin abandono seguimos vivos. Todo tiene una experiencia. Y, por ejemplo, con los abortos o las vidas que no se dieron, tal vez fueron acuerdos así de voy a ir
realmente tal vez no voy a nacer, pero solamente voy a ir como que a crearte esta conciencia? ¿Cómo funciona cuando son casos así? Totalmente. Los abortos y los niños que fallecen pequeños, que son lo que a un ser humano hasta hoy le es imposible atravesar, tiene que ver con el camino evolutivo de ese ser. ¿Por qué? Porque esto es como cuando nosotros vamos al high school o cuando estamos en la escuela. Si yo tengo tantas materias para recibirme, ¿sí?, de tal o cual cosa o para haber aprendido tal o cual cosa, si tengo 20 materias, 20 cosas, 20 diferentes materias que tengo que aprender, y resulta que en una vida hice 19 y me quedó una pendiente. No necesito una vida de 80, 90 años para resolver una materia. Ajá. Porque para el alma, mejor dicho, para el espíritu, fractarse a alma para entrar en un cuerpo físico es todo un... Ustedes imagínense que nosotros espiritualmente somos como un océano, como un mar, como un río. Y cuando decidimos hacer una experiencia humana, nos vamos a meter dentro de una botella, de un envase. Tenemos que comprimirnos, reducir toda nuestra frecuencia para poder entrar. No es algo simple para el espíritu hacer una encarnación y entrar a la materia. Ahora, si yo no necesito 80 años para aprender y llevar adelante esta materia, no voy a vivir 80 años. Tal vez con que viva 5 años, 3 años, o simplemente vaya a experimentar que este embarazo empiece, voy a pertenecer a ese clan, voy a esperar ser visto, voy a actuar para esa familia, para mí primero y para los otros después, voy a cumplir una función y me voy a ir. Entonces, por ejemplo, un alma vieja tal vez tenga menos heridas que un alma joven, y por el otro lado vamos sanando, pero no vamos acumulando nuevos traumas, ¿o cómo funciona en esa parte? Y sí, porque yo puedo ir a cursar de nuevo y puedo no haberlo aprendido y voy a dar el examen y no lo pasé. Y me toca Entonces, ¿qué repetir. hago? Y tengo que volver a nacer. ¿En esta Tengo que misma volver a vida o en nacer. una vida diferente? En la que cada ser elija. De todas maneras, eso es el ciclo karmático, y el ciclo karmático en el planeta Tierra está cerrado. Nosotros ahora, vieron que los niños, te vas a dar cuenta ahora cuando nazca tu bebé, prácticamente nace hablando, saben todo, Sí. son súper inteligentes, porque no son niños que vienen a un planeta karmático, son niños que vienen a un planeta dharmático. Claro, que el Sí, porque la karma, fase... lo que tengo entendido es cuando sano un karma se convierte en dharma, ¿es correcto? O... Sí, en realidad es cuando aprendo, es como me recibí, estudié arquitectura. ¿Qué es el Dharma? Voy a ejecutar mi arquitectura. Ok. Voy a poner en acción lo que aprendí. Pero ¿Se puedo entiende? tener, por ejemplo, con esa metáfora, tal vez tengo materias que no pasé y tengo que repetir, pero creo como nuevas heridas que tengo que después Podría vivir. ser, porque sí, podría ser, porque las aprendí, porque viví algo para experimentar esto, viví otra cosa que no lo pude ver, que no lo pude aprender y tengo algo nuevo. Pero esa es la fase que en el planeta se desarrolla. El planeta Tierra dejó de ser un planeta kármico. Todos los niños que nacen ahora no vienen a experimentar karma, no vienen a aprender nada, vienen a ejecutar todo lo que nosotros ya hicimos, todo lo que nuestros ancestros ya hicieron. O sea que a Lu Nosotros le estamos toca... saliendo de la supervivencia. No, olvídate, esa niña viene a... Vieron que los bebés de ahora tienen una capacidad hasta incluso de recordar que tuvieron otros padres, otras vidas y demás. Sí. ¿Y eso es por qué? Porque nosotros tenemos 12 fibras de ADN. Pero nosotros vinimos, como si yo les dijera, con 2 fibras enchufadas. Pero ellos nacen con 3 y 4 fibras enchufadas. Ellos desarrollan, vienen ya con el desarrollo de más sentidos, que no son dones. Clariaudiencia, clarividencia, telepatía, empiezan a desarrollar otros sentidos, exactos. Ellos ya saben que no necesitan tanta programación, porque vienen a hacerlo distinto. Nosotros somos los que estamos haciendo el gran cambio. Nosotros somos los valientes que vinimos a cambiar la historia y a salir de la supervivencia, a dejar de sobrevivir para aprender a vivir. Por eso hoy aprendimos que nos podemos reprogramar, y fue lo que nos dio la biodecodificación, bioconstelaciones akáshicas, que es un poco la unión de las 3 herramientas que yo creé para
para tener un proceso terapéutico donde se acorte el proceso, porque ahora el proceso está mucho más corto. Antes era mucho más largo reprogramar ese programa. Y quiero que me cuentes acerca de estas herramientas que tienes, pero primero, a ver, ¿cuánto tiempo tarda en curar, por ejemplo, a alguien? Y me imagino que eso nos lo vas a explicar ahorita con las herramientas, pero antes que nada, muchas personas que nos escuchan, obviamente me imagino que entran un poco en el conflicto de la religión, de Dios. Para mí es una herramienta, yo creo que así como uno puede decir, es porque Dios lo quiso, o me voy a ir al cielo, o ahora está en el cielo. No sabemos si es verdad o no, pero nos da una paz. Y a mí el pensar en el para qué me pasó esto, o estoy viviendo porque tengo que aprender algo, me da mucha paz. Yo creo mucho en esto y me funciona, y entre que sea verdad o no sea verdad, al menos, como te digo, me da paz y me hace feliz y me sirve para progresar y no quedarme como víctima. Ahora, para las personas que seguramente se están cuestionando, ¿y para qué estamos haciendo todo esto, viviendo ahora este plano terrestre, queriendo sufrir, por ejemplo? En mi pensar es porque somos seres de luz que estamos buscando evolucionar y usamos este momento en este plano terrestre precisamente para eso. Pero ¿tú cómo lo ves, Mariel? ¿Para qué pasamos por todo esto? Porque nosotros no queremos sufrir. Nosotros somos un diseño de una raza que vinimos a crear creadores. Se somos creadores en la materia. Y lo que se quiso hacer con el diseño humano fue crear una raza donde se pudiese en la materia crear de igual manera puede crear el creador fuera de la materia. Para hacer eso tuvimos que hacer el camino inverso, que es desde un plano muy elevado, llámense Dios, el nombre que le quieran poner a cada religión, que es súper válida, algo superior que puede crear, lo que pensó, lo que dijo fue, ok, esto que estoy haciendo desde acá, quiero hacer el camino inverso y ahora de todo lo que me estoy experimentando a mí mismo, ¿sí? Lo voy a hacer al revés. Voy a ir a la mayor densidad y desde la mayor densidad vamos a hacer una raza que desde la materia pueda crear tanta maravilla como se pueda crear fuera de la materia. Pero ¿qué pasa? Para poder crear en la materia, yo necesito experimentar y conocer todos los aspectos de, vamos a ponerle un nombre. Imagínense que es un código de error. ¿Por qué un código de error? Que en realidad no es ningún error, pero vamos a decir, ok, las infinitas posibilidades de experimentar algo. De la A a la Z yo tengo un montón de letras para experimentar de una misma situación. Llámese alegría, felicidad, abandono, entusiasmo, tristeza. Tengo un montón de formas de experimentarlo, ¿sí? Bien, cuando nosotros de la A a la Z lo experimentamos todo, resolvimos y entendimos cómo funciona esto que se llamó abandono, alegría o lo que fuese. Entonces, para yo poder crear abandono o alegría, necesito saber cómo funcionan todos sus aspectos. Ok. Entonces, nosotros vinimos con, entre comillas, códigos de error que nos permitieron en la fase de supervivencia, ¿sí?, experimentar todo eso, y ahora que se experimentó, se cuelga una información en nuestra malla energética, en nuestra malla planetaria, donde todo esto se aprendió. Bueno, ahora vamos a ejecutar todo lo que aprendimos. Por eso nosotros somos creadores en la materia y estamos empezando a entender que podemos crear realidad. Sí. ¿Sí? Entonces, a una persona esto no tiene que ver con la religión, esto tiene que ver con cómo funciona la biología. Son dos cosas distintas. Yo puedo creer en algo superior, pero ese algo superior me diseñó para que yo sea tan creador como ese algo superior. Claro, van y de la ese es mano. el camino que estamos haciendo. Ok. Es un camino de experimentación. La existencia de todo lo que existe, sea un humano, una planta, un planeta, una estrella, un universo, una galaxia, la existencia de todo lo que existe tiene 4 estadios: expresión, experimentación, integración y trascendencia. Y se vuelve a empezar. Entonces, eso es lo que nosotros empezamos a hacer, a expresarnos. El creador se expresó como creando
¿qué cosa? Diferentes vibraciones que cuando llegó una densidad creó materia. Estrellas, planetas, razas, ¿sí? Expresión. Esa expresión se empezó a experimentar. Experimentación. Esa experimentación se empezó a integrar, se empieza a poner en acción y cuando se pone en acción se trasciende. Voy a experimentar otra cosa. O sea que una vez que hemos, digamos, tenido muchísimas vidas y hemos aprendido ya todo, ¿volvemos a empezar de otra manera? ¿O como lo elija cada espíritu? Porque trascendemos nosotros es el libre albedrío ahí de cada espíritu de querer seguir evolucionando en materia o no. Nosotros existimos antes de la materia. Existimos antes de la materia. La materia es solo un estadio. Imagínate como el agua líquida, sólida, gaseosa. O sea, en mi creencia, yo soy de la idea de una vez que aprendemos todas estas cosas, ahora de cuenta que trascendemos a convertirnos tal vez en un ser de luz y tal vez esos son estos ancestros que a veces nos llega como que nos llegan ideas o nos llega como que nos están dando mensajes de distintas maneras para ayudarnos en nuestro propio camino de evolución. Pero no nos convertimos en un ser de luz. Nosotros ya somos un ser de luz experimentando en la materia. Okay. Nosotros somos seres de luz experimentando en la materia que cuando terminamos la experiencia de la materia regresamos a nuestro estado natural que es ser luz. Ah, pero qué bonito eso. Ya somos seres de Claro luz. que sí. Es que la experiencia en la materia es maravillosa. Por eso se dice y sabemos que cuando se termina la supervivencia, cuando aprendemos que la muerte no existe. Claro. Para no también perderle el miedo a la muerte, porque si no también nos podemos estancar y dejamos de evolucionar, porque nos quedamos en una zona de confort, no aprendemos, seguimos repitiendo por este miedo todos los miedos siempre yo creo que se traducen al miedo a la muerte, ¿no? Y a veces cuando perdemos este miedo y empezamos a arriesgarnos más, empezamos a crecer más, eso por consecuencia nos hace evolucionar más y seguir el camino que venimos a aprender finalmente. Exacto, y que aparte el miedo a la muerte tiene que ver con la supervivencia, porque cuando una persona siente que perdió a un ser querido, imagínate cuando perdemos a mamá o a papá. Nosotros en nuestra materia tenemos la información de la naturaleza salvaje, y en la naturaleza salvaje como mamíferos nos movemos en manada, pero si un cachorro queda excluido, perdido o abandonado de la manada, es presa, está muerto. Sí, sí. Entonces, para nosotros el abandono, la exclusión o el no estar protegidos por, entre comillas, mamá o papá en la manada, es como si estuviéramos muertos nosotros. Sí. Entonces, cuando nosotros sufrimos tanto el dolor de un ser querido, no estamos sufriendo porque ese ser querido se fue. Estamos muchas veces sufriendo porque nosotros nos quedamos desprotegidos y sentimos esa desprotección. Wow. ¿Sí? Entonces, para nosotros, en el caso de mamá, de papá o de un ser querido, nos atraviesa un dolor de no lo voy a ver más, de no estar más conmigo, pero porque a mí me da una sensación de abandono y el abandono para mí podría ser igual a muerte. Claro, claro. Ahora, en el caso de la muerte de un hijo, ¿cuál es el sentido? Un hijo es mi mejor versión. Un hijo soy yo. Sí. Entonces, si se va un hijo, se está yendo una parte de mí, ¿cómo no me va a doler? Soy yo la que me estoy yendo con esa parte. Sí. Ahora, cuando uno entiende que no se está yendo a ningún lado, simplemente desactivó el envase físico que estaba usando para la experiencia de la materia. Se transformó. Sí. ¿Se entiende? Sí. Dejó el envase y sigue en un estadio distinto, energético, sin tener cuerpo, pero nada de lo que existe se muere, todo se transforma. Y la mejor forma de entender que la muerte no existe es miremos el planeta Tierra. Miremos que nosotros tenemos un limón, ¿y cuántas semillas trae un limón? Y eso para que entendamos también la abundancia y la riqueza. Muchas. Y de esas muchas semillas, ¿cuántos árboles de limones puedo tener? Muchos. ¿Y cuántos limones me va a dar? Muchos. Entonces es un ciclo que no se termina nunca. Está continuamente transformándose. En la descripción del episodio encontrarás algunos recursos y contactos de apoyo emocional en distintos países de habla hispana.
claro que suena mucho más fácil a veces decirlo y explicarlo que cuando estamos viviendo una situación difícil. Entonces ahí sí quiero que entremos un poco en las herramientas que mencionas, ¿no? ¿Cómo podemos trabajarlo? En la parte de los duelos y en la parte de tener que experimentar el desapego de la fisicalidad, este es el mejor momento que estamos viviendo para eso, porque a nuestros ancestros, por supuesto, que les fue mucho más difícil porque no había conciencia. Por eso tenemos que si una madre, como me pasó a mí en mi historia, mi abuela embarazada de 5 meses pierde a su hijo de 3 años, muere su hijo de 3 años, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue el proyecto inconsciente que tuvo ese bebé que nació, ¿sí? Dolor, tristeza, duelo, muerte, desconexión de la madre, ¿sí? ¿Qué necesitaba para vivir? Dolor, tristeza, muerte, desconectarse de la madre, ¿sí? Entonces iba creando una realidad que no era acorde a la realidad que en realidad le hubiera gustado experimentar y vivir. Sin embargo, era la experiencia que estaba eligiendo desde un lugar inconsciente. Entonces, ellos no estaban preparados para entender esto. Nosotros hoy estamos viviendo un momento donde yo te digo, ¿podés ver el viento? No, podés ver lo que causa el efecto del viento. Podés ver el movimiento, pero vos sabés que el viento existe. ¿Podés ver el aire que respirás? No. No, pero sabés que estás vivo gracias al aire que respirás. Muy bien, cuando atravesamos un duelo, nosotros lo que hacemos es enfrentarnos a atravesar el desapego. ¿Y qué quiere decir desapego? Desapegarse del ego. ¿Y qué quiere decir el ego? Yo en definitiva lo traduzco como la supervivencia. Es esa necesidad de que estés conmigo, de que me protejas, de que me cuides, de creer que vos necesitas mi protección, de creer que tengo que salvarte. Sí. Pero en realidad, ¿quién soy yo para salvarte si no me lo pediste? ¿Y quién soy yo para evitarte la experiencia de lo que elegiste experimentar en tu camino evolutivo? Yo siempre digo que a veces soy un poco cruel cuando explico estas cosas, pero a veces las explico para que entendamos. Yo he tenido gente que ha venido a mis eventos a decirme me quiero suicidar. Es una situación durísima, Sí. pero mi respuesta es yo no te lo voy a evitar. Wow. No soy quien. Si estás acá es porque estás buscando que alguien te acompañe a entender lo que te pasa. Y estoy disponible para acompañarte, pero no te voy a decir no lo hagas. Claro. Te voy a decir todo lo que te está pasando, te voy a acompañar con un montón de información que te pueda aportar para que vos entiendas por qué estás deseando morir. Sí. ¿Sí? Pero no te voy a evitar la experiencia, porque es tu experiencia. Y muchas veces esa experiencia tiene que ver con un montón de información que el alma tiene en su proceso y camino evolutivo. ¿Por qué? Porque la experiencia de la materia para el alma es un instante, Carmen. Nosotros estamos vivos fuera de la materia. Sí. Somos eternos e infinitos. ¿Cuál es lo que más mueve la existencia y la experiencia? El amor. El amor, sí. ¿Y qué es el amor? ¿Alguien sabe lo que quiere decir amor? Pues para mí el amor es justo dejarte vivir, ser libre, dejarte vivir tu proceso, aunque a mí me cueste, y verte evolucionar. Eso es lo que aprendimos. El amor es la frecuencia más elevada que existe en el universo con la que se crea. ¿Pero qué quiere decir amor? Mor viene de muerte. ¿Y la A adelante qué quiere decir? Sin morir. Sin muerte. El amor es lo que hace que nada muera y todo se transforma. Entonces cuando un ser querido se va y yo creo que lo amo, sí. Lo amo porque no existe la muerte. Porque se queda conmigo. Porque su frecuencia se queda conmigo. Y también incluso creo que, por ejemplo, poniendo esos ejemplos de mi tarea no es cuidarte o no es evitar que, no sé, salvarte, sino acompañarte, que es muy difícil. Y durante este momento difícil, para mí también está siendo una enseñanza, y esto de
poniendo, ¿no? Amor, todo lo que yo aprendí al no pretender salvarte, todo lo que yo aprendí al decir quisiera poder hacer algo más, pero también te tengo que dejar vivir lo tuyo, yo misma estoy aprendiendo y son cosas que me voy a quedar y son cosas que cuando tú, si el día de mañana que alguien no esté, decir, pero te tengo todavía porque te tengo en estas enseñanzas. Total, y aparte es que para eso estoy viviendo esa experiencia. Sí. Todos cuando venimos a esta experiencia sabemos que vamos a atravesar por el desapego. Vamos a atravesar por el tener que ver partir a seres queridos. Sí. Lo sabemos, pero sabemos que la experiencia justamente conocer en la materia el sentir. ¿Sí? Sí. El sentir, que es lo que no experimentamos fuera de la materia. ¿Sí? Fuera de la materia nosotros experimentamos un nivel de expansión muy grande, pero no tenemos el contacto del sentir de todo lo que se experimenta en la materia. Sí. Entonces, en la materia nosotros estamos experimentando situaciones de sentir, pero cuando yo entiendo que ese ser que está dejando un cuerpo físico, materia, puede seguir conectado conmigo desde lo etérico, desde lo energético, cuando me reconozco energía. Entonces, muchas veces uno se queda con el dolor de la partida, pero se olvida de todo lo maravilloso que fue haber compartido, que es lo que vos estás diciendo. La experiencia de todo lo que me dejó y de todo lo que me permitió experimentar ese ser teniéndolo conmigo. E incluso cosas que hayan sido negativas. Claro, claro. Porque las cosas negativas son las que me permiten elegir qué quiero y qué no quiero. Sí. Sí. O sea, esto, ok, es así, no lo quiero para mí, puedo elegir. Gracias por la información, pero esto no me es útil hoy. Sí. Ya no lo quiero, elijo otra cosa. Entonces, atravesar un duelo tiene un montón de estadios, pero para mí lo más importante es comprender, que es la parte que a nosotros es el trabajo más maravilloso que está haciendo la humanidad hoy ahora. Ustedes imagínense que nosotros no existe experiencia alguna de lo que estamos haciendo. Es la primera vez que nosotros estamos experimentando lo que estamos experimentando. No hay nadie que nos venga a decir, mira, vas a dejar de sobrevivir y vas a empezar a vivir. No se experimentó nunca en la Tierra. No se experimentó nunca en nuestra raza. Nosotros estamos haciendo pioneros de conectar cielo y tierra. Por eso empezamos a ser creadores en la materia. Por eso hay tanta ola holística y estamos entendiendo tantas cosas. Porque empezamos a comprender que hay una intuición que me conecta con algo más allá. ¿Y crees que además de las cosas que venimos a sanar individualmente, hay cosas colectivas? O sea, por ejemplo, ahorita con tanta guerra, la crisis económica, la pandemia que vivimos, ¿estas son como, digamos, enseñanzas que tenemos que aprender en colectivo? Por supuesto. Es que colectivamente, es que cuando algo colectivamente se aprendió, es cuando se cuelga en una malla energética como información para luego poder experimentar la resolución. ¿Sí? Entonces, colectivamente, por eso es tan importante, y esto en creación de la realidad es en lo que más hago hincapié. Cuando hay una guerra, como está sucediendo ahora, de la que yo conozco muy poco porque no miro mucha información, y a veces esto de no mirar la información y de no conectarse, hay gente que te dice, mirás para otro lado, o no te involucras, o no haces nada. Y en realidad es todo lo contrario. Cuando uno se entiende cómo funciona la creación de la realidad, donde está tu foco, donde está tu atención, está tu realidad. Sí. Si yo te digo, Carmen, vos elegiste vivir en esta casa, y para que esta casa se sostenga en el tiempo y te cuida vos y cuida a tu bebé que está por nacer, vos tenés tu atención en que la casa esté arreglada, bonita, se le corta el césped al jardín, si se rompe algo se arregla, está calefaccionada, está refrigerada cuando hace calor, y tenés tu atención puesta en que tu casa sea un lugar acogedor para vos tener tu vida. Pero si un día esa casa no te es más útil porque te mudaste a otro lado, la cerraste y no fuiste nunca más,
El clima, la lluvia, se voló con una tormenta el techo. Si tú te vas a otra casa y esa casa en una tormenta se le voló el techo y entonces el techo dio humedad y se empieza a caer el revoque y no le pones más atención, esa casa con los años y con el tiempo tiende a desaparecer. No va a estar más. Entonces, donde está tu atención está tu realidad. Si yo me enfoco en Si lo yo le pongo malo, atención... si yo ¿Cómo? me enfoco en lo malo, solo atraeré cosas malas. Y si yo me enfoco en la guerra, ¿qué hago? Estoy perpetuando más guerra. Claro, yo puedo Si controlar lo que yo yo, puedo y ya. si yo estoy... No, es que sí podemos aportar. Ese es el error que la gente cree. Lo que real o simbólico para el cerebro es lo mismo. Entonces, cuando vos te pones en empatía con el dolor, tu cerebro no registra que es el dolor del otro, lo vive como propio. Entonces vos vas a crear situaciones de dolor, porque estás potenciando ese dolor, que no tiene que ver con que yo no te acompañe en el dolor. Yo te puedo acompañar en el dolor, pero no quiere decir que tenga que sentir el mismo dolor. Entonces, cuando nosotros tenemos a todo el mundo mirando la guerra y sufriendo por la guerra, va a haber más guerra. Ahora, ¿cómo puedo aportar yo? Yo me acuesto a la noche, cierro los ojos y agradezco que la línea de tiempo en la que existe la guerra se desarme. Y me imagino como todo eso se desarma. Y pido que llegue de la fuente de Dios más elevada la luz y la conciencia a que esa guerra termine. Pero no estoy todos los días mirando la televisión con la guerra, porque entonces estoy aportando mi dolor a que haya más dolor. Claro. Sí, y hay muchas personas que también dicen, no, cuando salen estas cosas de reza por el mundo y que la gente dice, ay, no, que rezar, que no sirve de nada, hay que hacer cosas. Bueno, a veces no hay mucho que pueda hacer, ¿no? No es como que me voy a ir a la guerra, al menos estoy intentando mandar un poco de luz, al menos estoy intentando aportar de cierta manera, ¿no? Total, es que el poder de la mente para crear realidad es tan grande. ¿Por qué se cree que antes estuvo tan distorsionado? Los chamanes que hacían rituales, que se lo relacionó con la brujería y se lo relacionó con cosas raras. No, eso, ellos sabían cómo funcionaba el inconsciente en real o simbólico. Entonces hacían un ritual sintiendo que estaba lloviendo cuando necesitaban lluvia y creaban lluvia. ¿Por qué? Porque el conectarme, cuando yo puedo unir mente y corazón, ¿sí? La emoción y el sentir es como el pegamento que va a unir la mente con el corazón para crear la realidad. Entonces, si mi pegamento es de dolor, yo estoy creando más dolor. Sí. Si yo me pongo a llorar con un ser querido porque está pasando una situación difícil, hay un momento en que lo acompaño en el dolor, pero hay un momento en el que yo tengo que hacer algo positivo para ese dolor, Sí, no seguir perpetuando más dolor. claro. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, cierro los ojos y digo, me voy a imaginar a mi amigo que vuelve a conectarse con la vida, que vuelve a conectarse con la alegría, y ese es mi pequeño aporte. Claro. Pero no le puedo evitar la experiencia, si ese dolor, ¿cuántas veces vayamos, no vayamos ni siquiera al dolor, vayamos a cosas más simples? ¿Cuántas veces sufrimos y la pasamos mal porque nos echaron del trabajo? Uf. Pero resulta que después encontré uno mejor. Sí, no, y muchas veces lo sufrimos desde antes porque no sé, te vas de vacaciones y estás sufriendo porque se van a acabar las vacaciones y luego, o sea, nunca disfrutamos porque estamos pensando en el futuro y luego el futuro pasa y no nos enfocamos en que tal vez llegue un mejor trabajo, por ejemplo, y todo el tiempo estamos Exacto, pensando en lo malo que puede ser algo. exacto. Y el pensar en lo malo, poner el foco en lo malo, es poner el foco en crear una realidad negativa. Sí, A ver, los medios de comunicación, por eso yo agradezco tanto estos espacios hoy. Agradezco tanto estos espacios. Los programas de televisión, los programas de radio, se llaman programas ¿por qué? Porque nos programan. sí. Y hay mucha información falsa y hay mucha Y hay información de mucha información miedo. que nos programa negativo. Sí. Y no quiere decir ser ajeno a lo que pasa en el mundo, pero sí elijan programarse con cosas que les permitan crear un mundo mejor. Sí, creo que es nuestra responsabilidad informarnos de otras fuentes también. Es nuestra Exacto. responsabilidad dar nuestro granito de amor, de paz, de luz.
cuando hay cosas extras que se pueden hacer, no sé si puedes ir a ayudar en algún, no sé, en algún orfanato, en alguna casa hogar, puedes donar en alguna causa importante, hacerlo. No se trata nada más de visualizar algo positivo o de rezar, No, se no, trata de claro. poder tratar de hacer cosas, pero a veces estamos un poco limitados y al menos decir, voy a hacer lo que sí puedo hacer y voy a enfocarme en lo bueno y mi responsabilidad es informarme también, como también volviendo un poquito a la decodificación biológica, como también responsabilizarme de mí, trabajar en mí, hacer lo que me corresponde a mí desde lo interno y lo que hablaba un poco, ¿no? Del esfuerzo que me dices, pues no, Es que eso es lo fundamental, porque ¿cómo se cambia el mundo? Me a tengo que través de cambiar mí, primero yo. a través de mí. Porque si yo les digo que nosotros creamos la realidad y que yo tengo en mí una información inconsciente que me dio como resultado vida y la voy a tender a repetir, es lo que yo estoy proyectando en mi realidad. Ujú. ¿Sí? Hay un ejemplo que a mí me encanta que es, si te miras en el espejo y estás despeinada, ¿a quién peinas? ¿Al espejo o a ti? A ti. Bien, entonces si mi realidad fuera me está mostrando algo que a mí no me gusta, que no me sirve, que no quiero, que no lo elijo, ¿a dónde tengo que ir a cambiarlo? En mí. Tengo que ir a Wow. buscar desde dónde lo estoy creando. Entonces, si todos nos ocupáramos de nosotros, que no tiene que ver con el egoísmo, No. si todos nos ocupamos de nosotros, no vamos a necesitar a otros que nos vengan a resolver nada, ni vamos a estar esperando que la afuera cambie, porque la afuera lo estoy creando yo. Qué Yo gran estoy creando con la metáfora la del información. espejo. O sea, me volaste, sí. ¿Entendés? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo soy consciente que estoy creando una realidad, entendamos, porque la parte más maravillosa es saber que todo lo bueno que está afuera también lo estoy creando. Sí. Y acá voy a entrar en algo muy importante, que es cuando la gente habla de la envidia, que está tan mal entendida. Si yo te tengo a ti adelante mío y te veo exitosa, joven, divina, con una carrera maravillosa, haciendo lo que te gusta, hay personas que sienten yo no lo puedo lograr, mira qué suerte que tiene. Pero cuando tú te reconoces creador de tu realidad y sabes que todo lo que está afuera está dentro, yo te miro y digo, Mariel, vos sos capaz de crear la realidad que Carmen te está mostrando, porque si no, no la podrías ver. Wow. Entonces, cuando yo tengo algo adelante mío que es abundante, próspero, gente con dinero, gente exitosa, que la miro y digo, tienen una vida plena, relajada, no tienen problemas, no lo estoy viendo para sufrir porque ellos lo tienen y yo no. Lo estoy viendo porque tengo la capacidad de crear esa realidad. Claro, es una referencia. ¿Qué ejemplo, qué pasos puedo seguir para yo No, también y es que hacerlo? me habita dentro, si no, no lo puedo ver. Lo que está afuera está dentro, si no, no lo veo. Todo lo que veo afuera está dentro. Entonces, ¿cómo hago para saber cómo está mi vida? Miren cómo está su afuera, cómo están sus vínculos, cómo está su economía. Bueno, si no está como ustedes quieren, tienen que empezar a reprogramar lo que hace que ustedes estén creando esa realidad. Claro. Entonces yo siempre cuento que decodifiqué mi economía durante 6 años porque nací en un ambiente pobre, carente, donde había que trabajar 14 horas por día y con esfuerzo. Y a mí me costó mucho reprogramar mi carencia y mi pobreza, porque me dio como resultado vida la carencia. Yo tenía que explicarle a mi biología que si no era pobre iba a seguir viva. La tenía que adaptar a un ambiente nuevo, era como sacar la planta de la sombra y la humedad y decirle ahora vas a vivir en el sol. No lo podía hacer de golpe, la tenía que adaptar. Sí. Entonces fue todo un proceso, pero cuando yo pasaban los años y mi economía no cambiaba y mi dinero no me alcanzaba y no llegaba a pagar mi renta y no llegaba a poder comprarme absolutamente nada que me gustara, decía, esto no funciona. ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto más tengo que esperar para que yo pueda tener una vida plena o me pueda ir bien, mejor ¿Y económicamente? cómo lo Hasta cambiaste? que entendí, ¿eh? No, que cómo lo cambiaste. Claro, hasta que entendí que estaba viendo un montón de cambios de los que yo no me había dado cuenta, que era que mi economía no había cambiado, pero había empezado a cambiarme afuera. Había empezado a relacionarme y habían aparecido personajes y nuevos amigos que tenían una vida muy próspera.
mi ambiente era un ambiente de carencia. Mis amigos eran tan pobres como los míos, como yo, Sí. porque yo creaba lo que a mí me habituaba. Cuando yo empiezo a reprogramar y a empezar a explicarle a mi biología que aprendí la carencia, pero que si yo salgo de la carencia voy a seguir viva, empezaron a aparecer nuevos amigos, nuevos vínculos, nuevas relaciones, donde por ahí me decían, vamos a navegar, y para mí navegar era de millonarios. Sí. Es que ¿quién iba a ir a navegar un barco? Eso ni existía en mis posibilidades y en mi radar. Y yo decía, ¿a navegar? Decía, qué raro. Y por ahí me encontraba que estaba en un día de descanso, navegando, y ahí empecé a entender que mi información inconsciente había empezado a cambiar, porque yo en el afuera tenía gente que estaba viviendo con lo que yo creía que era posible. Uh-huh. Te abren las posibilidades. Entonces, conéctense con todo lo bueno que tengan afuera, que aunque no lo estén experimentando todavía, si lo están viendo, es porque en ustedes habita la posibilidad de crear eso. Claro, y también cuando te rodeas, por ejemplo, me imagino, o es una pregunta, aparte de la decodificación es juntarme con personas que admiro para no solamente abrir mis posibilidades, sino porque te motiva. Cuando yo veo amigos que son exitosos, digo, ay, ¿qué más puedo hacer yo? Y me motivo. Que cuando tengo amigos que tal vez todo el tiempo están echando la flojera, que no está mal echar la flojera a veces, pero cuando es constante, pues yo digo, ay, pues yo también, qué rico. Y entonces no progresas, ¿no? Es parte de la decodificación, el Lo que pasa es que ambiente. nosotros, sí, pero lo que pasa es que nosotros tenemos, es que Carmen, nosotros estamos programados para sufrir, para sacrificarnos, para que todo sea con esfuerzo, porque iba a ser con el sudor de la frente, nos dijeron. Uh-huh. Entonces, cuando vos ves a alguien que está disfrutando y la pasa bien, a nosotros automáticamente nos viene una frase que decían nuestros ancestros, es un vago, Sí, ¿entendés? sí. Y los niños ahora, cuando vos le decís tenés que hacerte el esfuerzo, te miran y te dicen el qué, no entienden lo que es el esfuerzo. Pues ellos no vienen a esforzarse, ellos vienen a vivir. Sí, Nosotros veo ya que lo las nuevas hicimos. generaciones es como, quiero un Exacto. trabajo que no me requiera mucho porque quiero, porque me gusta la vida. Y eso es algo que yo admiro y yo digo, ay, en mi Exacto. generación es, entre más trabajes, más vas a tener, y lo cual fue una mentira porque las cosas están Una muy mentira, difíciles. exacto. Y porque aparte tuvo que ver con que, obviamente nosotros tenemos ancestros posguerra, entonces hay que, la famosa palabra ahorro, hay que ahorrar para cuando no haya. Ajá, Pero si yo te estoy diciendo que estamos creando la realidad y estoy pensando que mañana no voy a tener, estoy creando no tener. sí, sí, Entonces la palabra ahorro es igual a carencia. claro, No es lo mismo ahorrar que saber que siempre hay. sí, Si sí. yo sé que siempre hay, no necesito ahorrar. Entonces, la palabra nosotros nos enseñaron a que todo tenía que ser con esfuerzo. Y ahora tenemos que enseñarle a nuestra biología que si lo hacemos sin esfuerzo seguimos vivos, pero la supervivencia te dice, no, no te van a querer, vas a quedar excluido, necesitas un título para ser exitoso, para tener todo lo que quieras, tenés que romperte el alma para conseguir algo. Tenemos que arriesgarnos para cambiar esta programación de qué pasaría si lo hago diferente. Voy a Exacto, intentarlo. Y exacto. Mariel, como sé que nos queda muy poco tiempo y este tema sigue siendo complejo, o sea, obviamente desde las enfermedades físicas que sentimos que tendrán un simbolismo, nuestras Ujú. programaciones en carencia o en abundancia, por ejemplo, hablamos de ancestros, ¿no? Y también sé que hay un proceso como las constelaciones, ¿no? Y viene desde no solamente ver lo que tenemos que trabajar como ancestros, sino como que los pactos almáticos y demás. Una persona que, por ejemplo, mi novio, él no cree en nada, o sea, él es ateo, cada que yo creo en todas estas herramientas y las veo como herramientas y no pierdo nada intentándolo. ¿Qué le puedes decir a una persona como él, por ejemplo, que dice, no, pero el mundo es injusto y está mal y no tiene nada que ver con eso, simplemente es así? ¿Cómo ves tú este tipo de visiones? Las respeto muchísimo, me parecen súper válidas porque fueron lo que aprendieron como supervivencia y está perfecto. Ujú. Yo lo que les digo es, hay una lógica para que sea así. Y si te atreves a conocerla, tal vez la puedas cambiar. Y sí podría decodificarse alguien sin... Por ejemplo, si alguien va a una sesión contigo, no sé,
el ejemplo de los oídos, ¿no? Y le dolían los oídos y yo le dije, ay, pero ve con Mariela, a ver, inténtalo. Igual podría ser útil, igual podría funcionarle de alguna forma, podría crear un despertar o no les... o simplemente cuando la gente no quiere ayudarse. Mira, es muy importante. Si viene porque vos se lo dijiste, o por ejemplo, como muchas veces me pasa, le voy a regalar la sesión porque vos se la regalaste y viene para cumplir con vos, no le va a funcionar. Si viene porque tú le dijiste, mira, a mí me funcionó, por eso yo siempre digo sugieran, a mí me funcionó esto, es como cuando dice, ¿te duele la cabeza? Mira, yo cuando me duele la cabeza huelo, no sé, menta y se me va. Entonces voy a decir, toma, ¿querés oler menta? Fíjate. Ay, olí menta y no me imaginé, pero se me pasó el dolor de cabeza. Esto es así. Mira, yo te sugiero, a mí me sirvió esto, si querés probarlo. Y cuando la persona tal vez está en una desesperación de no poder resolver, como siempre llegan personas con enfermedades que probaron todo clínicamente y no se resuelven, ¿sí? O con situaciones. La semana pasada, no, mejor dicho, hace 15 días atendí a una persona, a un señor francés, que tenía un problema muy grande con una cuenta de banco y un dinero estancado en Francia, viviendo acá en Argentina. Y la mujer y él absolutamente no creían absolutamente en nada, ¿no? Era como, ni idea, la vida es así y bueno, no se puede retirar ese dinero y tenían como muchos problemas económicos por esa cuenta. Entonces mi amiga les dice, anda a ver a Mariel, tiene que haber alguna razón para la que vos no estés cobrando ese dinero. Y él, claro, de tantos líos que tiene, dijo, bueno, yo voy, no sé, que a ver qué me dice, como fue lo último para intentar. Entonces empezamos a encontrar el para qué él no tenía que cobrar ese dinero y toda la programación que él tenía de carencia. Me llamaron ayer a decirme que lo llamaron de Francia, que el dinero está habilitado, tienen que viajar. Wow. Y hace 2 años que están tratando de sacar este dinero de la cuenta. Claro. Entonces, fue entender el para qué no tenían que utilizar ese dinero, porque tal vez estaba asociado a la muerte. Sí, y a mí me encantaría que las personas aprendieran a tener esta curiosidad, ¿no? Porque, mira, entre si fue por eso, si fue una coincidencia, si fue real, si no, yo digo, pero no perdemos nada nunca tratando de hacer Sí, cosas sí. positivas por nosotros que nos pueden empoderar, que pueden ayudar a las nuevas generaciones, que pueden Sí, ayudar a crear un mejor, tal vez no sirve, tal vez a ti no te sirve, y tal vez, pero al menos que lo intenten y que cuando lo intenten vayan con esta mente abierta de verdad decir, voy a intentar crear una nueva realidad porque no me quiero seguir quejando de esto, porque no me parece esto, porque esto es justo. La vida es más fácil decir, ay, pues la vida es injusta y ya, y quedarte como víctima a tratar de darle la exacto, vuelta. exacto. Y siempre digo que si yo hasta, mira, el presente es el resultado del pasado. Si nosotros, yo estoy sentada en una silla de madera, la silla fue un árbol. Bueno, el presente es el resultado del pasado. Quiere decir que como yo viva este presente va a ser mi mañana. Sí, Si yo hasta hoy tengo un presente que a mí no me gusta, quiere decir que para que mi mañana sea distinto, hoy tengo que hacer algo distinto sí. a lo que vengo haciendo. Entonces, a veces cambiar una mínima conducta me permite empezar a crear otra realidad. Ujú. Y como yo digo, ¿qué hay que perder en conocer? Yo puedo ir a conocer una técnica y puede no gustarme, puede no servirme y no perdí absolutamente nada. Claro. Y a veces me dicen, no, pero el dinero, pero el tiempo, lo invertiste en vos. Es como decir, invertí en un caramelo y cuando me lo comí no me gustó. Bueno, Claro. nada, lo probé, fue una experiencia. Ahora sé que cuando tenga que elegir un caramelo, este no lo voy a elegir porque no me gusta. Y nunca sabes con qué te puedes quedar, porque precisamente a veces uno dice, bueno, pero yo solita puedo pensar en una decisión diferente. No, a veces necesitas la idea de alguien más, porque yo tengo hasta aquí de visión y tal vez alguien más me ayuda a ampliarla a tener así de visión. Exacto. Entonces, siento que es Exacto. muy importante este tipo de trabajo, sobre todo yo sí que creo, como te digo, en vidas pasadas, en las nuevas generaciones, ahorita que estoy tan consciente con Lu, que ya en cualquier momento llega y que todas las cosas que siento, que pienso, que digo, mis programaciones, como que yo digo, quiero que ella crea las propias suyas y yo creo que eso es lo que todos queremos, un mejor futuro para no solamente para los que no tengan hijos, también quieren un mejor mundo y una Por mejor supuesto, generación. vivir una vida plena. Yo no tuve hijos y elegí no tener hijos
Y durante mucho tiempo me castigué por elegir no tener hijos porque no sabía por qué yo no podía tener el sentimiento que tenían todas mis amigas y todas las mujeres de querer tener hijos, hasta que descubrí que los hijos estaban relacionados a la muerte, porque el tener y una infertilidad tiene que ver con memorias de muerte asociadas a nacimientos. Si da como resultado muerte, hay que evitarlo. Y yo tenía mujeres que murieron en partos, bebés que murieron pequeños, a mi abuela que se le mueren 2 hijos. Entonces mi inconsciente biológico de supervivencia me decía, no tengas un hijo porque te morís o se muere. Y Y no lo vas cuando a poder cambiaste soportar. cuando entendiste más bien esta programación, aún Ya así estaba grande. Ya dijiste, estaba grande para tener hijos. pero por ejemplo, si no hubieras estado grande, ¿crees que igual hubiera? Porque a veces uno puede entender y decir, ok, ya lo entendí, ya no me siento culpable y aún así no quiero hijos. Y eso también está bien. Sí, yo lo entendí y cuando lo entendí por ahí estaba como límite ahí en la edad para tener hijos, pero entendí que no era mi propósito en esta vida. Mi propósito en esta vida fue sembrar conciencia y los que no tenemos hijos también venimos a cerrar un ciclo en el clan Sí, de todos esos dolores y tenemos un propósito de no tenerlos, porque no se pudo resolver durante tantas generaciones que lo resuelve un ser de una manera concreta. ¿Cuál? Ni mi hermano ni yo tenemos hijos. Sí, sí. somos únicos nietos, únicos sobrinos y ninguno de los dos tuvimos hijos naturales. Mi hermano tiene una nena adoptada de su mujer, que la gorda tenía 11 meses cuando la conoció, hoy tiene 22 años y es más hija de mi hermano que de su propia madre Ajá. natural. Eh, pero nosotros no elegimos tener hijos porque toda la memoria de dolor que habita en el clan, que había dado como resultado vida, la supervivencia dijo, esto hay que resolverlo, no puede seguirse más. Entonces nosotros nacemos a resolver el que no nazcan hijos para evitar esa muerte, ¿sí? Ahora, tenemos otro propósito, que son los hijos simbólicos. Sí, sí. ¿Sí? Son los hijos simbólicos. Entonces nosotros entregamos nuestro amor a otro tipo de tarea que son creación de uno mismo, Ujú. que también tienen un propósito muy grande. Claro, claro. Entonces, lo que yo siempre digo es, cuando nosotros empezamos a descubrir cómo funcionamos, nos volvemos libres. La decodificación lo que dio es el entender el para qué. Sí. ¿Para qué me está sucediendo todo esto? Y cuando uno entiende el para qué, uno empieza a ser libre y soberano de crear su propia realidad. Y no dependo de la afuera, ni del gobierno de turno para mi economía, ni de que mi marido sea malo o bueno, ni de que a mi hijo le pase o no le pase algo malo. Cuando yo entiendo que yo estoy creando esa realidad y puedo responsabilizarme y decir, acá tiene que haber un para qué de todo esto y lo voy a cambiar porque esto no lo quiero, somos libres porque no dependo de la afuera, yo no dependo de un gobierno de un país para que yo pueda comer o no pueda comer. Yo dependo de que cuanto más yo gestione mi economía y mi realidad, le voy a estar mostrando al otro que también puede. Entonces nos empezamos a ser libres cuando entendemos esto. Por eso llegan a los encuentros de bioconstelaciones, llegan un montón de gente donde yo no soy, ni los voy a curar, ni los voy a salvar, ni simplemente les entrego lo que a mí me sirvió, la información que a mí me sirvió. Por eso es sembrar conciencia. ¿Qué conciencia? De que podemos crear nuestra realidad, tanto en nuestro cuerpo físico como en cómo querramos vivir. Nosotros somos seres creadores en la materia, igual que el Dios en el que cada uno crezca, nos creó. Y no hay ningún Dios que nos quiera sometidos, que nos quiera pobres, que nos quiera carentes. Es simplemente crear nuestro diseño a una materia para experimentar eso y poderlo trascender. Pero no estamos condenados ni vinimos a sufrir. Vinimos a expresar, a experimentar, a integrar y a trascender. Qué mensaje tan poderoso para cerrar. No estamos condenados a eso, se puede cambiar y lo importante es Absolutamente. trascender. Mariel, mil gracias. Sé que, te digo, Gracias. nos quedamos cortas, tengo tantas preguntas todavía, pero Las, creo que para que las personas entiendan cómo funcionan, para quedarse con esta esperanza, fue una plática muy poderosa, muy importante. Y ahora, más bien, ¿dónde te puede encontrar la gente, no? La gente que se quedó con más dudas o que quiere una sesión contigo o sí, que quiere cambiar su vida. ¿Dónde te encuentran? sí. Mi Instagram es Sembrando Conciencia 441.
me encuentran en Sembrando Conciencia 441, ahí está el WhatsApp, ahí está toda la información, hay entrevistas, hay varias cositas que pueden ir mirando y eso, conmigo o con cualquier persona, cualquier otro terapeuta que a ustedes los posicione en un lugar de responder con habilidad a la realidad que tienen, que quieren cambiar, alcanza. Sí. Yo estoy al servicio de todas las personas a los que aprendí les pueda ser útil. Sí. Estoy al servicio para que le pueda ser útil. Pero a veces las personas quieren algo más presencial o mi agenda está ahí estiradita con un montón de cosas y eventos, pero yo lo que quiero es el mensaje de que entiendan que podemos cambiar la realidad, que somos creadores, busquen las herramientas en las que resuenen. Por ahí a mucha gente le cuesta entender esto, pero mi mensaje es, hay una lógica y hay un para qué. Investiguen, pregunten. Hoy hay mucha gente que me dice, pero yo no puedo pagar una sesión. Busca en internet, hoy tenés la inteligencia artificial, te da un montón, sepámosla usar para el bien. Hoy nos da un montón de información. Mariel está al servicio de a todos aquellos que le pueda ser útil. Mi espacio es Sembrando Conciencia 441, pero mi mensaje es sembrar conciencia. Y sembrar conciencia es, somos creadores. Sí. Pongámonos en acción, recuperemos nuestra libertad y nuestra soberanía, comprendamos cómo funciona nuestro cuerpo físico y escuchémoslo que nos está dando una enfermedad tratando de resolver algo que nuestra emoción no pudo. Sí. ¿Sí? Sí. El cuerpo responde a lo que nosotros no pudimos por supervivencia. Por supervivencia. La naturaleza salvaje tiene 2 causas de muerte, agotamiento o distracción. Un animal agotado no puede huir y distraído también expresa. En nosotros funciona igual. Cuando me estoy por agotar o distraer, el cuerpo busca la solución. Sí. Y me da la solución que yo no pude crear. Claro. Y eso se llama enfermedad. Claro, hasta que nos obligamos a tomar esa conciencia. A tomar esa conciencia. Y cuando el cuerpo entiende que yo me dejé de agotar o distraer por eso que me sucedió, porque lo resolví, la enfermedad desaparece. Por eso hoy tengo un cáncer con grado 4, varios, pero este que fue como el más avanzado que había atendido, con resultados que ni los médicos entienden qué pasó. Y lo que pasó, como dijo ella, es tomé conciencia de por qué me había enfermado. Wow, Mariel, pues muchísimas gracias de verdad por darnos esperanza a todos. Ya saben dónde encontrarte y ya saben también el primer paso de qué pueden hacer, crear conciencia, cuestionarse ese para qué. Así que gracias por estar con nosotros aquí. Gracias a ti por este espacio, lo valoro muchísimo, agradezco que empiecen a existir estos espacios, que le des a la gente la información de todo lo que les sea útil. Así que gracias, bendiciones a esa beba hermosa que me parece que se va a adelantar. Así que déjala ahí que nazca cuando quiera y como quiera. Sí. Estate tranquila que viene a ser una experiencia maravillosa y te eligió a ti y a su papá como padres, así que cualquier cosita, lo único que hay que decirle es, esto de mamá es innecesario que te lo quedes. Me encantó, esto de mamá es innecesario que te lo quedes, lo voy a aplicar. Cuando te sentís con alguna emoción negativa, esto de mamá es innecesario que te lo quedes. Y cuando ya empiezan a caminar y están enfermitos y les pasa algunas cosas, también, esto es de mamá es innecesario, me lo sigas mostrando. Y ahí mamá se ocupa de resolver lo que el niño mostró. Eso haré. Ya vas a ver. Y cualquier cosa me preguntas, cualquier cosa me llamas y me preguntas. Mil gracias, Mariel, qué linda. Un me placer encanta tenerte enorme. aquí. Gracias. Gracias, mi amor, que estés muy bien. Bye bye. Chao, chao. Bueno, ya vieron que para transformar tu vida, el primer paso es crear conciencia. Y una buena pregunta para dar ese primer paso es preguntarnos ¿para qué? Espero que les haya servido esta plática, que los haya dejado pensando, reflexionando y cambiando su vida. Esto fue Punto Medio y yo soy Carmen Auf.